Ahora, en el mundo de la salud, Consultorio de Psicología. Un espacio dedicado al tratamiento de los problemas emocionales. Depresión, angustia, ansiedad, conflictos vinculares, fobias y más. A cargo de la licenciada Graciela Guman, psicóloga egresada de la Universidad del Salvador. Consultorio de Psicología, aquí en El Mundo de la Salud. Muy bien, estamos aquí con la licenciada Graciela Guman, psicóloga egresada de la Universidad del Salvador, para hablar de los miedos y las fobias. Bueno, nosotros vivimos la vida, la transcurrimos, queremos realizar nuestros deseos, nuestros propósitos, desarrollarnos, pero a veces tenemos ciertos frenos que no deberían estar ahí. A veces hay frenos que nos paralizan y que uno diría, ¿por qué sucede estas cosas? Y estos son los miedos, Pero ante todo les quiero contar, porque más de uno va a decir, bueno, ¿y es normal tener miedo? ¿Es saludable? ¿No lo es? El miedo es una emoción normal y necesaria, porque es la emoción que surge ante un peligro real o una inminencia de peligro. Esto ya viene desde el origen del hombre. El hombre primitivo tenía muchos riesgos, muchos peligros de la naturaleza en su forma de vida, y la naturaleza dota de esta emoción que permite que aumente la adrenalina, el oxígeno en los músculos para realizar las dos conductas básicas, de ataque, aquello que puede ser peligroso, o de huida. Entonces dijimos, es una señal de alarma ante un peligro, pero ojo, tiene que ser real. Y yo les voy a dar una comparación y espero que con esto recuerden muy bien qué es el miedo y cuándo el miedo es normal o también se enferma. Y esta comparación es una alarma contra incendios en una casa. Fíjense, la alarma se activa cuando hay humo en la casa, quizá entre otras variables, en determinada intensidad y determinado tiempo para que podamos accionar con calma para solucionar la situación. De la misma manera, el miedo tiene que activarse en el momento que hay un peligro real. Siguiendo nuestra comparación, cuando hay humo en la casa y cuando hay un peligro para nuestra vida, ya sea físico o emocional. Pero a veces el miedo se activa en el momento que no hay un peligro real, que hay un recuerdo en nuestra mente del peligro, creemos que algo negativo va a pasar y que no es real, y con una intensidad mucho mayor a la situación que está ocurriendo, y a veces el peligro finaliza, pero el miedo no. Entonces fíjense, esta alarma contra incendios se descontrola. ¿Y qué ocurre en el psiquismo? El llamado ataque de pánico. Y hay un descontrol con este miedo y con signos físicos de taquicardia, también ansiedad, angustia, sudoración, creemos que nos vamos a morir, nos vamos a enfermar, que en realidad, voy aclarando ya, el ataque de pánico es una situación de mucha angustia. Fíjense, ya Freud lo ha definido en 1895 como una situación que por diversos motivos irrumpe de esta manera. Graciela, habías dicho que hay un miedo necesario. Me quedé pensando esto. Claro. ¿Cuál es el miedo necesario? Si no tuviéramos miedo, imagínate, como recién les venía contando Miguel, hay una situación realmente de peligro para nosotros, y si no tuviéramos este miedo, que es como una señal de alarma, no podemos reaccionar y esto peligroso nos va, según uno dirá comúnmente, se nos viene encima, nos puede llegar a afectar o a destruir. Entonces, siguiendo con este mismo ejemplo, si el miedo irrumpe en forma descontrolada, sucede el ataque de pánico. Pero si se produce una situación de miedo donde no hay peligro, y muy intenso, y que nos produce mucho sufrimiento, y en un objeto o una situación donde la persona realmente trata de evitarla por miedo a esta sensación tan terrible, y además sucede lo que muchas veces nombramos el miedo al miedo, estamos frente a una fobia. ¿Se relacionan los miedos y las fobias? ¿De qué forma? Por supuesto, la fobia es, como acabo de decir, un miedo muy intenso, descontrolado muchas veces, que puede generar un ataque de pánico y hacia objetos o situaciones que en realidad no son peligrosos. Y acá les voy a contar, ¿a qué tenemos fobia muchas veces? Y acá hay dos grupos fundamentales que les quiero decir. Uno es a situaciones que realmente han ocurrido. Por ejemplo, a objetos. Alguien fue mordido por un perro y le tiene mucha fobia a un perro. Un perro y tiene muchísimo miedo. Diversos, a cruzar un puente, a la sangre, a las enfermedades mismas.
Y también hay otros miedos que tienen que ver más con situaciones, como son los miedos sociales, la fobia social, que un oyente ha preguntado sobre esto, y son las personas que tienen, uno diría, mucho miedo a las mismas personas. Tienen miedo porque seguramente han sido humillados o desvalorizados y creen que valen muy poco y que van a ser muy maltratados por otros o muy juzgados. Otro de los miedos muy comunes en situaciones es la agorafobia, miedo a los espacios abiertos, y que en realidad el miedo esencial es estar en un gran espacio abierto, tener un ataque de pánico y no poder salir corriendo. Esto realmente invalida mucho a la persona. ¿Los miedos o las fobias pueden venir de experiencias vividas en la infancia? Desde ya. Mira, te voy a contar brevemente cuál es el origen de estos miedos exagerados o fobias. Primero, como les dije hace un rato, los biológicos, es lo innato. Estas alteraciones fisiológicas que se producen ya desde el origen del hombre, justamente para reaccionar. Pero también hay experiencias infantiles, básicamente en la relación con la familia. Si tenemos padres muy miedosos, nosotros nos identificamos, copiamos esta modalidad familiar y vamos a ser muy miedosos. O también familias que dan mensajes en los cuales se siente que el mundo es peligroso. Esas madres que son excesivamente, que le dan mensajes realmente muy, acá la doctora María Vara dice que sí, porque seguramente te han consultado sobre este tema, y donde el niño se hace muy temeroso por todo lo que le dice la mamá, cuídate, abrigate, ojo con quién hablas, pero muy exagerado. Claro, como le paraliza esa posibilidad de tener sus propios miedos y hacerse cargo de ellos, le traslada esa capacidad de reacción que vos decís que todos tenemos que tener, ella termina paralizándolo, en vez de activarle mecanismos de autocuidado, para hacerse cargo, para poder cuidar de acuerdo a cada edad. Por ¿no supuesto, es cierto? estamos hablando siempre en situaciones que son exageradas y pueden suceder, justamente como hace un ratito estábamos hablando de esta consulta, de los niñitos que les cuesta integrarse porque tienen miedo. Hay un miedo generalmente transferido desde la familia. Y siguiendo con el tema de los miedos, están también las situaciones traumáticas. Una persona que estuvo a punto de ahogarse, es frecuente que pueda tener mucho miedo al agua. Y bueno, todo este tipo de situaciones que van a configurar este tipo de personalidad. Muy bien, respecto al tratamiento, no sé si me lo perdí, pero me gustaría hacer hincapié en esto, ¿no? Una persona que tiene excesivo miedo, por ejemplo, he visto a los ascensores, ¿no? Claro, hay personas que tienen, justamente, esto tiene que ver con, realmente la lista es muy amplia en relación a los miedos que una persona pueda tener. Estamos hablando en general de miedos exagerados, por supuesto que puede llegar a una fobia. ¿No? Vas a ver gente que va por las escaleras y dice, no, porque fundamentalmente estos que se cierran herméticamente, ¿no? Estás hablando, Miguel, de la claustrofobia. Sí. Son personas que seguramente han tenido alguna situación en relación a encierros, pero aquí no son solamente los encierros físicos, también son los encierros emocionales. O personas que han sido sometidas a situaciones de mucha dominación, y vuelvo al origen porque es lo que nos va a constituir, madres terriblemente absorbentes, y el niñito después va a tener miedo en este sentido, aquello que lo encierra, este vínculo tan encerrante, tan fuerte con esta madre, y bueno, en el adulto se va a producir en diferentes situaciones, como por ejemplo quedarse encerrado en un ascensor. Y aquí quiero diferenciar algo que es muy importante para que todos puedan atender y ver, bueno, mi miedo es normal, tengo que consultar, es exagerado. ¿Cuándo es patológico y cuándo no? Exacto, esto creo que es lo más importante, por eso les dije hasta este momento algunas ideas como para configurar lo general de todas estas situaciones. Pero en relación a las fobias, estos miedos que uno dice, pero ¿por qué le tengo miedo a esta situación si realmente no me mordió un perro y para tenerle tanto miedo a los perros? Y en este sentido y en todas, insisto, aquello que he hablado hoy, hay como, uno diría, dos grandes grupos que hay que atender. Yo puedo tener miedo a algo que realmente he vivido. Como dije hace un rato, una persona que estuvo a punto de ahogarse y bueno, le va a tener miedo al agua. Son situaciones reales que han ocurrido y desde ya hay algunas reales que han quedado reprimidas en mi inconsciente y no me acuerdo, pero que son producto de algo que yo he vivido. Pero hay otras, y acá es donde aparece la estructura, uno dice, oh, esta persona es fóbica, porque lo que hace el psiquismo, escuchen bien esto, es como si estuviéramos jugando a un partido de ajedrez, el famoso enroque. A veces uno le tiene realmente mucho miedo, doy un ejemplo, a nuestro padre, ha sido muy estricto, muy exigente, muy autoritario, y muchas veces la mente cambia la imagen de papá
por algún objeto o situación que circunstancialmente en algún momento de nuestra evolución quedó ligado a la imagen de nuestro padre o que nosotros generamos Claro. esta ligazón. Por lo tanto, vamos a tener miedo quizá, bueno, esto es quizá un poco más directo, a profesores, a dar exámenes ante la imagen Claro. de la autoridad u otra situación que la mente ha cambiado. Por eso es tan importante ver si realmente tenemos estos miedos exagerados, si los podemos pensar, alivianar. Hay un oyente que ha consultado, Natalio de Parque Patricios, y que pregunta, bueno, ¿cómo podemos hacer para frenar cuando irrumpen estos miedos? Y acá también les diría, vamos a hacer dos situaciones consideradas. Uno sería una urgencia, cuando tengo un dolor muy fuerte vamos a la urgencia, al hospital, al sanatorio, y otra cosa es el tratamiento. En el momento de estos miedos tan intensos, bueno, tratar en lo posible de pensar en aquello que pudo generar esta situación, tratar de relajarnos, respirar profundamente, pero lo más importante es averiguar qué pasó en nuestro psiquismo, por qué ocurre este tipo de situación y sobre todo si es con frecuencia o en forma tan exagerada, para, bueno, resolver y poder tener así una mejor calidad de vida. Muy bien, clarito, clarito. Ha sido la licenciada Graciela Guman, psicóloga, matrícula nacional 18.576. Vamos a la tanda y enseguida volvemos con el rock nacional y aquí nuestro invitado Fernando Valeri. Consultorio psicológico de la licenciada Graciela Guman, psicóloga. Un espacio dedicado al tratamiento de los problemas emocionales, depresión, angustia, ansiedad, conflictos vinculares y más. Solicite turno al teléfono 4-803-4642. Consultorio en Recoleta, Ciudad de Buenos Aires. www.gracielaguman.com.ar